Jóvenes, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase de hoy, la que corresponde a delitos electorales que veníamos discutiendo. Veíamos hasta el 407M, si no estoy bien, si no estoy mal con ustedes. Por lo tanto, nos correspondería hoy 407N. Es así, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces, en la cual vamos a ver 407N. Este 407N fue uno de los artículos bastante polémicos que se dieron en la campaña anterior, en la cual afectaba directamente a secretarios generales y la forma en la cual estaba redactada, pues obviamente afectaba los intereses de ellos y en un momento dado hubo la necesidad de venir y reformar este artículo. Derivado a ello pues, se fueron creando varias reformas hasta que ha quedado este vigente. Y nos establece el 407N, financiamiento electoral ilícito. La persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos con motivo de actividades permanentes de campaña y eventos electorales, a sabiendo que dichos aportes de recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero y cualquier otra actividad calificada como delito por el Código Penal y demás leyes conexas. Será sancionado con prisión de 4 a 12 años inconmutables y multa de 200 a 500,000 quetzales. La sanción se incrementará en 2/3 partes cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular. Además de la pena impuesta, se le inhabilitará para optar a cargos públicos. Entonces, acá vamos a conocer nosotros que el partido político que va a recibir fondos tiene que conocer el origen de dónde viene ese dinero. Por eso es que ahora cuando se va a aperturar una cuenta, hay bastante requerimiento en cuanto a aperturar la misma. Ya no es una circunstancia de que voy a aperturar una cuenta con 20,000 quetzales porque son mis ahorros. Claro que sí lo puedo hacer, pero debo justificar por qué tengo ese dinero y por qué estoy aperturando una cuenta con esa cantidad de dinero. Entonces, ahora los controles de la Superintendencia de Bancos se han estrechado más. No es porque en Guatemala se pretenda erradicar estos tipos de dinero, lavado de dinero o de narcoactividad, sino por las mismas exigencias que hay de las convenciones internacionales en materia de lavado de dinero, en materia de delitos de crimen organizado, en la cual Guatemala es parte. Y entonces ahí deviene a poder establecer, fijar parámetros en los cuales no se introduzca dinero mal habido al sistema político. Entonces, si no, pues tenemos experiencias de Colombia en la cual en un momento dado el crimen, el narcotráfico copó las estructuras políticas y consecuentemente son ellos quienes gobernaban Colombia. Entonces, ese modelo que ya se tiene, esa experiencia que se ha vivido en los países latinoamericanos, es lo que ha conllevado la creación de estas normas. Entonces, por eso nos habla acá ya no solo la persona individual, sino constituidas, porque recordemos nosotros, en un momento dado, se dice que el derecho penal es personalísimo y que va a atacar nada más al ser humano por sus conductas ilícitas. Sin embargo, se han creado instituciones en las cuales, sabiendo que en un principio no eran sujetos de derechos ni de obligaciones, únicamente estaban constituidos generalmente para el ramo mercantil, entonces se decía que no había cómo deducirle responsabilidad y entonces ponían a un representante legal hoy y mañana lo cambiaban, entonces no se sabía quién era el que iba a asumir la responsabilidad, sino al que estaba directamente en la administración al momento de deducir responsabilidad, y a veces estas personas en el tiempo ya no existían, ya no se estaban cometiendo sus actos ilícitos, entonces devenía que había que dejarlos sin efecto la conducta ilícita que en un momento dado podían estar cometiendo. Entonces, acá, la persona que vaya a recibir financiamiento a su partido político debe saber de dónde viene ese recurso
y que no sea recurso en el cual no tenga respaldo para poderla realizar un donativo. Nadie va a donar dinero porque le sobre, sino porque va a llevar algún interés. Y entonces estas estructuras generalmente van a venir a sacar dinero de lo que tienen para lograr convencer a políticos que les den un espacio o que no los limiten a sus actividades que puedan estarse dedicando en el crimen. Entonces, generalmente el narcotráfico, por ejemplo, en algunos gobiernos hemos visto cómo se incrementa el traslado de droga por lo mismo de que no hay políticas en las cuales conlleva poder combatir ese crimen. Recordemos que hace en periodo anterior, si no estoy mal, era en las que se perseguían avionetas con carros del ejército. Era ilógico que una avioneta, que un carro pudiera seguir a una avioneta en las alturas. Sin embargo, se daba. Recordemos nosotros en el aterrizaje que hubo en Escuintla, una avioneta aterriza para descargar droga y mandan los camiones del ejército de aquí de Guatemala para ir a verificar en Escuintla si era cierto que estaban descargando droga. Cuando llegaron ya no encontraron nada, pues era obvio si ya estaban descargando. Entonces, son de las circunstancias en las cuales se pueda ver que hay crimen organizado, bandas delictivas dentro del sistema político y de lo cual conlleva en un momento dado erradicar esas conductas, en las cuales por eso nos establece las conductas, aportar, quien dé ese dinero, reciba, o sea, el partido político que reciba financiamiento sin tener conocimiento de dónde proviene, autorice, la persona que también está autorizando la entrega de fondos o recibir esos fondos, también pueda en un momento dado cometer ese acto ilícito. No solo la persona que directamente se dedica a operar, sino la que autorice a recibir esa cantidad de dinero, es la que pueda cometer ese acto ilícito. Entonces, el financiamiento electoral ilícito como fondo lo que tiene es evitar ingreso de dinero sucio al sistema político guatemalteco. ¿Dudas? Lick, en este caso se aumentan las penas también, ¿no? A la hora de aumentar las 2/3 partes. Se aumenta la multa, perdón. Sí, porque también, dice la sanción se incrementará en dos terceras partes, cuando el delito sea cometido por quien ejerza empleo, cargo público o cargo de elección popular. Entonces, si se aumentan las penas, porque nos está hablando de la sanción directamente de las cuales se podría cometer. Entonces, acá la sanción está contenida en dos partes. Está por años y está por multa, por pena de prisión y multa. Entonces, las dos se incrementan, José. Gracias, Lick. Otra pregunta. En este caso, ¿se considera financiamiento electoral ilícito en el caso de que no lo hayan reportado, aunque venga de origen lícito el dinero? Permítame, quiero ver. Es dinero que no haya sido reportado. Sí, pues, que Eso sería en el financiamiento electoral. Se canalice a través de las respectivas organizaciones contribuciones que se realicen a favor de candidato de elección popular. Se reciba ayuda a los soportes dice, reciba ayuda, aportes que sobrepasen el 10% de las campañas. Entonces, ahí podría ingresar en financiamiento electoral si no se reportó. Ahora, la procedencia ilícita del dinero va a ser durante la investigación, en las cuales el partido político, la superintendencia de banco ha creado algunos formularios para poder, como declaraciones juradas. Entonces, ¿qué están haciendo los partidos políticos? Al donante le obligan a firmar una declaración jurada y que indique de dónde procede ese dinero que va a donar. Entonces, ahí le liberan cierta responsabilidad con la declaración jurada para poder establecer que ese dinero es de procedencia lícita. Ahora, si solo reciben el dinero y no lo reportan y se logra establecer en esas circunstancias, creo que estaríamos en el 407O, financiamiento electoral no registrado, de los cuales nos establece el siguiente artículo, cuando nos dice quien consienta o reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes a campaña y no las reporte a la organización política para su registro contable. Esto es no reportarle a la organización política. Ahora, si lo que usted nos quiere hacer saber, no reportarlo al Tribunal Supremo Electoral, no podría ser, porque por eso es que veíamos un artículo anterior en las cuales nos indicaba de la fiscalización electoral de fondos, el 407L, porque el Tribunal Supremo Electoral sí va a fiscalizar, va a mandar auditores a los partidos políticos para verificar ingresos y egresos del partido político. Debe estar registrado. Ahora, si no lo reportan al partido político, entonces podría ser
que quepa en el 407M, financiamiento electoral, o en su defecto, que no lo hayan registrado, entonces quedaría en financiamiento electoral no registrado, en las cuales no se opere ese donativo. Y entonces ahí sí podría constituir otro delito. Y si de ese monto no registrado conlleva establecer que es producto de un lavado de dinero, también habría otro delito de financiamiento electoral ilícito. ¿Sí? Entonces se le aplicarían 3 delitos en ese caso, ¿verdad? Los que podrían haber, pero como mínimo hay 2. Ajá. Gracias. Exacto. Bueno, veamos el 407O, ya que Josué nos había adelantado un poco de ahí. Dice, financiamiento electoral no registrado. Quien consienta o reciba aportaciones con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Quien realice aportaciones dinerarias o en especie a la organización política o a sus candidatos para actividades permanentes o de campaña electoral sin acreditar su identidad según los procedimientos establecidos en la ley electoral de partidos políticos, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa del 100% de la cantidad no registrada e inhabilitación para ser contratista y proveedor del Estado hasta por un periodo de 5 años. Las acciones administrativas no constitutivas de delito serán sancionadas conforme a lo establece la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, veamos que aquí hay varios presupuestos. Uno es no registrar las cantidades de dinero que se aporten. Lo otro es las circunstancias en las cuales se realicen aportaciones por actividades permanentes sin acreditar la identidad. O sea, tiene que estar individualizada quién está realizando el donativo. Y esto para establecer la procedencia de dónde viene el dinero. Si, por ejemplo, viene el partido X en Guatemala, recibe una aportación del Chapo Guzmán por $10,000, ahí no tenemos mayor cosa que decir. Entonces, obviamente, ¿qué se pretende? Ocultar la identidad de esta persona. Y entonces no la van a registrar con nombre. Y por eso dice, posteriormente se pueda establecer y consecuentemente habrá una multa por el mismo monto no registrado, de las cuales conllevaría o no demostrada la identidad de la persona. Ahí es donde conlleva a configurar el delito. Entonces acá por lo menos tenemos, uno es recibir aportación y no registrarla. Y lo otro es registrarla pero no establecer quién es la persona donante. Entonces ahí es constitutivo de delito, porque no necesariamente va a venir y establecer, se toma el dinero, ingresa al partido político pero no lo registramos. Eso es delito. Y lo otro es, lo registramos pero no individualizamos quién es el donante. Entonces, ahí también es delito, porque tenemos que registrar la cantidad, el origen y la persona de las cuales está realizando el donativo. Cumplidos esos requisitos, pues obviamente podemos liberar esta posible responsabilidad penal. De lo contrario, podríamos incurrir en responsabilidad penal al no registrar el donativo, por mínimo que sea, no identificar la persona que está realizando el donativo o en su defecto no establecer la procedencia del recurso. Ahí podrían haber delitos en los cuales se puedan estar cometiendo. ¿Dudas, jóvenes? Que en cuanto a recursos se refiere, no necesariamente tiene que ser dinero, ¿verdad? Porque yo he visto que procesan por haber recibido un viaje de avión. Exacto. También. Por eso dice recursos. Ahí han regalado vehículos, han regalado playeras, han regalado cualquier tipo de cosa en época de campaña. Recuerden que eso lleva un costo. Y entonces ahora la ley electoral de partidos políticos también establece cuantificar ese donativo. Anteriormente solo se hablaba de dinero y eso fue una reforma que se le hizo a este artículo porque se hablaba solo de dinero y entonces esas aportaciones dinerarias eran las que ingresaban en el partido. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los donantes y los mismos partidos políticos? A pedirles en especie. Entonces le decía, no, yo no quiero dinero, regáleme vallas publicitarias. Y recordemos nosotros lo costoso que son las vallas publicitarias. Regáleme mantas vinílicas para nosotros realizar nuestra propaganda. Regálenos volantes para nosotros poder distribuirlo entre las personas. Regálenos calendarios para poderlo distribuir entre todos nuestros simpatizantes. Entonces, todo momento en especie no era cuantificado y por lo tanto no entraba a la contabilidad del partido. Ya en esta campaña, todo se obligó, con base a el artículo 407O, que se cuantificara y que se ingresara. Por eso dice, no habla solo de dinero, sino de todo recurso que pueda ingresar. Cuando nos habla de recurso, deja abierta la posibilidad que podemos entender por recurso
todo aquel objeto que está al alcance del partido político para su utilización. Entonces, ahí tenemos el extremo en el cual van a utilizar mantas bilínicas, van a utilizar vallas publicitarias, van a utilizar volantes, van a utilizar playeras, van a utilizar lapiceros, tazas, hasta mujeres, edecanes, las que utilizan ellos, y obviamente ya no están de gratis, hay que pagarles, no es una cuestión de las cuales, la edecán también le va al partido X, no, ellas han sido contratadas y obviamente prestan sus servicios de publicidad del partido político, entonces todo eso lleva costo, a eso lo que el Tribunal Supremo Electoral obligó a los partidos políticos cuantificar esos montos a efecto de poder establecer, ya hablábamos de un artículo anterior, del techo de campaña. Entonces, todo eso entra al techo de campaña. Se debe cuantificar y por eso fue la gran protesta de ellos, porque decían que no iba a alcanzar y al final de cuentas ustedes se dieron cuenta que en cuanto a vallas publicitarias, ellos solo tenían derecho, si no estoy mal, entre 7 y 11 vallas publicitarias a nivel nacional. Y entonces ellos se vieron pero terriblemente afectados porque en muchos lugares no pudieron pegar vallas publicitarias, únicamente mantas vinílicas, porque no les alcanzaba el presupuesto para poder hacer la publicación, principalmente los partidos de mayor poder político, las otras que no tenían, pues mejor para ellos, porque con lo poco que tenían podían salir adelante y hubo una campaña más pareja, en las cuales el partido con más poder económico no pudo derrochar dinero y aquel que no tenía recurso económico le alcanzó para hacer una campaña similar, igual o casi similar a los partidos que tenían mejor recurso económico. ¿Dudas? Vamos, 407 ñ. Promoción, propaganda, campaña o publicidad anticipada. Esto quedó de... Lo hago mención porque no es que haya quedado derogado, sino por eso dice, mediante sentencia de fecha 17 de febrero de 2011, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el artículo 16, decreto 4/2010, expediente acumulado 1119 y 1273 del año 2010, lo que usted ya vio en constitucional. El Congreso es la única entidad política que puede derogar leyes. La Corte de Constitucional es el único órgano político que puede expulsar del ordenamiento jurídico a través de la inconstitucionalidad normas. Y acá, uno de ellos, este 407, el Congreso no lo ha derogado, no lo ha reformado, no lo ha modificado, sino la Corte de Constitucional lo expulsa vía inconstitucionalidad. Para que usted se vaya haciendo la idea de qué es lo que está pasando con la pena de muerte. El discurso que maneja el presidente de la República en cuanto a decir es que el Congreso no lo ha derogado. Sí, pero la Corte de Constitucional tiene la facultad de expulsar del ordenamiento jurídico todas aquellas leyes que riñen con la Constitución política de la República. Y entonces ahí puede ordenar la expulsión de una norma vía inconstitucionalidad. Y esto es lo que hizo en este caso y es lo mismo que ha hecho con la pena de muerte. Bueno, jóvenes, avanzamos bastante en esto de leer el 407. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, no se preocupen que en menos de un mes yo me entero si está claro o no. Entonces, vamos a continuar. Sí, yo en los de financiamiento electoral tengo una última duda. Es uno que pasamos ya, es el que establece 36 horas. 107M. Ajá. Yo no sé si en ese caso, porque como dice, al quien dé algo en especie o algo o dinero, 36 horas antes, pero no sé si y después pone el tema de quien reciba también, ¿verdad? Pero no establece un tiempo. Le aplica también ese mismo tiempo de 36 horas, es en el 407C, creo. Si al elector también se le aplica esa temporalidad, ¿verdad? No sé si... 407C. Ajá. El que pague o otorgue dinero o bienes muebles a un ciudadano para que se abstenga, consigne su voto a favor de candidato o candidato político 36 horas antes y durante las elecciones. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años. El elector que acepte dinero o bienes o muebles con los fines señalados en el párrafo anterior será sancionado con la mitad de la pena. Sí, José, aplica las 36 horas también, porque es el momento en el que va a recibir. O sea, antes, en campaña política, yo creo que todos hemos recibido, aunque sea algo, ¿sí?
Usted va por la calle caminando o en su vehículo, en moto, y le regalan por lo menos una bolsa de agua y lleva en la bolsa de agua impreso el nombre del partido. O le regalan un lápiz o le regalan un lapicero, a las mujeres les regalan gabachas, les regalan viseras, cuestiones que dan. Pero ahí no hay delito. Desde la apertura de la campaña política hasta esas 36 horas que la ley marca, no hay problema. Ellos pueden hacer su publicidad entregando souvenirs. Sin embargo, esas 36 horas para el momento de la elección, ahí sí está prohibido. Ahí ya no pueden entregar nada. A eso es lo que se refiere la ley. Y entonces, el que da tiene sanción y quien recibe también tiene sanción. Y en los dos casos aplica las 36 horas. Es decir, viernes previo a la elección, a mediodía ya no se pueden recibir ni entregar cosas, de las cuales conlleva hacer algún tipo de campaña política. Muchas gracias, Alec. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, si todo está claro, sigamos entonces, porque ¿para qué nos detenemos si todo no hay nada que repasar? Bueno, título 13. De los delitos contra la administración pública. Veamos quién es el sujeto pasivo acá. Va a ser la administración pública. O personas que están dentro de la administración pública y que pueden ser sujetos de algún acto ilícito. Tenemos capítulo 1 de los delitos contra la administración pública cometidos por particulares. Aquí en el mismo capítulo nos está diciendo quién es el sujeto activo, los particulares. ¿Quién es el sujeto pasivo? La administración pública. Aquí no hay pierde. Es un particular contra la administración pública. Vamos entonces, 408. Cometen atentado. ¿Quién? Sin alzarse públicamente, emplean violencia para algunos de los fines señalados en los delitos de rebelión o sedición. Ya dijimos que es rebelión y que es sedición. Entonces, con lo único que vamos a agregarle acá, que va a ser empleando violencia. Quienes acometen o la emprendan contra algún funcionario o la autoridad o sus agentes o emplearen violencia contra ellas cuando se hallaren en el ejercicio de sus funciones o cargos, con ocasión o con motivo de ellos. Los responsables de atentados serán sancionados con prisión de 1 a 3 años. Analicemos el 409 versus este 408. 409. Resistencia. Quien se opusiere a la ejecución de un acto legal de funcionario o de la autoridad o de sus agentes mediante violencia será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bueno, veamos. Hay una manifestación frente a la escuela tipo federación. Los estudiantes del centro universitario inconformes que la del centro no se abre y ya podemos recibir clases presenciales. Hay una manifestación, se ve que se están acercando agentes de la Policía Nacional Civil, no han atacado a nadie. 6 estudiantes, bajo efectos de licor, se acercan a los agentes, les indican que ahí está prohibido, que la Universidad de San Carlos goza de autonomía y que por lo tanto ellos no se pueden seguir acercando. Los agentes les indican que ellos solo están haciendo un resguardo de rutina, que no están limitando ni están disolviendo ninguna manifestación, que pueden seguir con su manifestación libremente. Sin embargo, los 6 estudiantes, como están bajo efectos de licor, toman palos y piedras y empiezan a arremeter contra los agentes de la Policía Nacional Civil. Salen lesionados 2 agentes. No necesitan asistencia médica más que golpes en distintas partes del cuerpo derivado de las piedras que les lanzaron. ¿Usted cómo tipificaría ese caso? ¿Atentado o resistencia? Si no responden, preguntaré a los que tienen apagado micrófonos. Cámaras, perdón. ¿Como ambos, licenciado? ¿Cómo? ¿Como ambos? Los 2 delitos. ¿Por qué? Sí. ¿Por Porque qué, según están atentando a los agentes, ¿verdad? Y están utilizando violencia.
Como aquí tengo dos Astrid que tienen apagado la cámara, por favor, Astrid Fuentes. ¿Qué opina usted? Recuerden que si no contestan, cámara apagada, un punto menos. Licenciado, yo soy Astrid Estrada. Yo me imagino que sería atentado ¿Por porque ellos estaban ejerciendo su función. Sin embargo, no le estaban imponiendo algo que hacer, sino que ellos mismos vinieron y les pegaron a los agentes de la policía. Me imagino que es atentado. Atentado, según usted. Muy bien. Ángela Mejía. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo considero que también es atentado por el motivo de que se empleó violencia contra los policías, ¿verdad? Gracias. A ver, señor presidente. Lo veo muy estudioso ahí, por favor. ¿Qué opina usted? Es que estaba comparando. Estaba haciendo un análisis usted, por favor. Ahora mejor en voz alta haga su análisis. Yo creo que igual si las personas estaban violentando a las personas y que estaban en horario, o mejor dicho, en el horario de sus funciones, es atentado. Ahora cambiemos y pongámosle un ingrediente al asunto. Los agentes llegaron porque habían disturbios en esa manifestación. Y ellos llegaron a evitar que se creara esa manifestación, se tornara violenta, derivado que se tenía conocimiento que habían estudiantes que estaban bajo efectos del licor y que querían golpear a sus propios compañeros. Entonces ellos llegaron a prestar seguridad al lugar. ¿Sigue siendo atentado o cambia la calificación jurídica? Cambia. ¿Por qué? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Diego. Dígame, por favor. Pienso que es resistencia por el hecho de que los policías fueron a calmar la situación, ya que los estudiantes estaban cometiendo actos y en estado de ebriedad. Y ellos en sus funciones, pues fueron a calmar la situación, pero los muchachos se resistieron. Así que pienso de que aquí ya toma como resistencia. Muy bien, jóvenes. Ahí estamos, Diego. Gracias. Efectivamente, lo que tenemos que tener presente es qué está haciendo la policía o la autoridad pública. ¿Qué está haciendo? Y entonces, derivado a eso, vamos a obtener nosotros la calificación jurídica. El atentado nos indica en la segunda parte, porque el otro tenemos que ir a la sedición o a la rebelión. ¿Qué nos dice acá a nosotros? Quienes acometen a funcionario, autoridad o sus agentes o emplearen violencia contra ellos, cuando se hallara en su ejercicio de sus funciones o cargos con ocasión con motivo de ellos. ¿Qué estaban haciendo los agentes acá? Simplemente ellos están en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué estaban haciendo? Iban pasando por el lugar, ellos vieron una manifestación, le hicieron saber a los estudiantes que ellos no estaban tomando ningún tipo de represalias, simple y sencillamente ellos iban pasando, verificando que todo estuviera bien, estaban en el ejercicio de sus funciones. Ellos son agredidos, son maltratados. Por lo tanto, ahí hay atentado. Ahora, en el segundo delito, el 409, ¿qué lo hace diferente? Que la persona, el particular, se oponga a la ejecución de un acto legal del funcionario. Entonces, la policía, cuando le pusimos el ingrediente que derivado a los disturbios que habían, la policía llega a verificar qué está sucediendo, entonces ahí se convierte en resistencia. ¿Por qué? Porque se están oponiendo a la ejecución de un acto legal que el funcionario tiene el deber de hacer. Entonces, ahí lo vuelve en resistencia el tipo penal. En el anterior, por ejemplo, va lo que pasa generalmente con los de la PMT. Esos caen mal. Y entonces viene la persona y los termina uno maltratando, insultando y a veces está golpeando a un PMT. ¿Por qué motivo? Por nada. Él simplemente está en el ejercicio de su cargo y simplemente yo, que estoy en contra de ellos, termino agrediendo a un agente de PMT. Él es un funcionario público, un empleado público. Por lo tanto, él estaba en ejercicio de sus funciones. Estaba trabajando. Ahora, ¿qué pasa? Yo me estaciono en línea roja. Llega el de PMT y me dice, mire caballero, perdone, ya lo controlé, usted lleva más de media hora aquí parqueado. No, usted no se puede parquear acá. Nosotros generalmente le damos un tiempo de gracia a usted de 10
de 5 a 10 minutos para que usted pueda hacer algo de urgencia y se pueda retirar. Sin embargo, ya tomamos el tiempo y usted lleva media hora estacionado acá. Usted no puede parquearse acá. Por lo tanto, le voy a levantar su remisión y usted pasa a la municipalidad a pagarla. Y usted, en lugar de felicitarlo y agradecerlo porque él está velando porque no se parqueen en lugares prohibidos, porque eso debiera ser, usted debe reconocer que se parqueó en un lugar prohibido, ¿sí? Pero en lugar de eso, ¿usted qué hace? Maltratarlo y agredirlo. Entonces, ¿qué es? Resistencia. Porque él, en el ejercicio de sus funciones, usted se opone a que él haga eso. Y él obviamente le está haciendo, y aún llegue prepotente, decirle, mire caballero, usted se estacionó en línea roja y usted no puede estacionarse aquí, aquí está su remisión. Y en lugar de recibir él las gracias por el esfuerzo que hizo de escribirle en la hoja de remisión, usted simplemente lo maltrata y lo agrede. Entonces ahí hay resistencia. Usted se opone a la actividad que él está realizando en función de su cargo. Ahora, si simple y sencillamente el PMT va pasando en el lugar, no le ha dicho nada a usted y usted ni tendría ni que, si no lo quiere saludar, no lo saluda, pero usted lo maltrata, eso es atentado. ¿Sí? Entonces, por eso dice, acometa contra funcionario, o sea, arremeterlo contra él, agredirlo. Ahora, ¿cuándo se pueden agravar estos dos delitos? Porque los dos pueden agravarse. 410. Si se dieran estos presupuestos del 410, ¿cómo se llamaría el delito? A ver, Sheni. Si este mismo delito, no hemos visto los agravantes, pero supongamos que hay un agravante, ¿cómo se llamaría el delito de atentado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me podría, por favor, repetir la pregunta? Hay un agravante del 410 y es atentado, la calificación jurídica. ¿Cómo se llamaría el delito? La agarré en blanco, ¿verdad? A ver, Jocelyn Galvez, por favor. Usted dijo, se está refiriendo al de agravaciones específicas. Sí, por ejemplo. Sí, exacto. Va el PMT y usted se parqueó en línea roja. Ajá. ¿Sí? Pero el PMT no le dijo nada, pero como usted sabe, y el pecado la está matando porque está estacionada en línea roja, pasa el PMT y usted lo empieza a maltratar y cuando el policía le dice, mire señora, usted está estacionada en línea roja y yo no le estoy diciendo nada. Mejor tranquila porque yo no le estoy haciendo nada y usted está mal estacionada. Usted viene y le tira la puerta del carro y lo golpea. Arremetió contra el PMT. Pero saca una pistola. Usted saca una pistola y le dice, lástima que estoy en un lugar público porque lo mato. Y entonces, ahí hay un agravante. ¿Cómo se llama el atentado que usted hizo? ¿Cómo pasaría a llamarse ese delito? Se lo digo porque en el examen hay cualquier barbaridad de respuesta y por eso quiero dejar claro cómo calificaría usted esa conducta. Es atentado, pero hay agravación del 410. ¿Cómo pasa a llamarse esa calificación jurídica? ¿Podría ser atentado con agravación específica? Exactamente. Para aquellos que no han entendido, jóvenes, así se califica cuando hay agravante. Se llama atentado con agravaciones específicas. Fundamento legal 408 y 410 del Código Penal. Si fuera resistencia, porque usted no deja que le levanten la remisión o le pusieron cepo y usted está pateando a los policías porque no quiere que le pongan el cepo, usted está evitando, se opone a la ejecución de un acto que ellos legalmente están autorizados para hacer, usted se opone, los está pateando y saca un cuchillo y los quiere puyar, eso se llama resistencia con agravaciones específicas. Y entonces, fundamento legal 409 y 410 del Código Penal. Ahora, si usted en el examen me pone que el delito es agravaciones específicas, yo con todo respeto le pondré un su bien ganado 0, porque no se llama así, ¿sí? Es agravación, es atentado o resistencia, cualquiera de los dos delitos, pero si hay agravante con agravaciones específicas. Pero un delito que se llame agravaciones específicas, no lo hay. ¿Es atentado o es resistencia? Y por eso hacía la pregunta, porque en los exámenes hay cualquier cosa y por eso mejor prefiero detenerme y aclararles. Entonces,
agravaciones específicas. Las sanciones señaladas en los 2 artículos que anteceden se aumentarán en una tercera parte cuando, o sea, dividido 3, le aumentamos 1 de esas 3 partes. En los respectivos casos, concurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si el hecho fuera cometido a mano armada. O sea, que usted tome un arma, o la persona, el sujeto activo, tome un arma, intente, o con ello amenace al funcionario o empleado público. Si le dispara y lo mata, ya es otra cosa. Ahí ya no puede venir, mataron al policía, es una resistencia. No. Ahí ya es un homicidio o un asesinato, dependiendo de la circunstancia. El asunto es acometer a un funcionario, autoridad o sus agentes utilizando mano armada, concatenando con el 410. Eso es atentado con agravaciones específicas. O se opusiera a la ejecución de un acto legal del funcionario a mano armada, ¿sí? Usted saca el cuchillo y le dice, si se acercan, intenta ponerme el cepo, el cuchillo lo van a tener en el estómago. Así que tranquilos, señores. Y entonces, ¿qué está haciendo ahí? Una amenaza, pero lo está haciendo a un funcionario público. Entonces, él puede ser protegido con esta norma legal y consecuentemente eso se llama resistencia con agravaciones específicas porque está utilizando arma. Ahora, 2. Si el hecho fuera cometido por 3 o más personas. Los 4 salieron de la universidad a las 6:30 de la tarde, dijeron derecho penal, yo ya me lo sé de pe a pa, ya no lo quiero recibir y mejor vamos a tomarnos un café. Y simple y sencillamente se meten a un lugar donde lo que menos venden es café y entonces lo único que venden es productos con envase café, eso sí. Entonces usted viene y piden una cada uno. Los 4 estudiantes felices a tomar en envase café, ¿sí? Posteriormente ya salen y se ponen a orinar en la vía pública. Van pasando los agentes de la PNC y le dicen, miren jóvenes, disculpen, ustedes no pueden orinar acá. Es un lugar público. No es disculparme, compañero. ¿Y usted qué sabe? Nosotros somos estudiantes de Derecho. Pues máxime aún. Usted está obligado a respetar, porque mañana usted será un abogado. Entonces, a mí ya sabe usted qué palabra le va a decir y se van en contra de los agentes, ¿sí? Los empiezan a maltratar, los empiezan a patear. ¿Qué es? Resistencia con agravaciones específicas. ¿Por qué? Si no tenían arma. Sí, pero eran 4. Y aquí dice 3 o más personas. Entonces, eso lo hace agravaciones con agravaciones específicas. ¿De acuerdo? 3. Si el autor del hecho fuere funcionario o autoridad o agente de la misma. Dentro de estos 4 estudiantes hay un maestro. Entonces, perdonen, ahí se fregó todo. ¿Sí? 2 dijeron, miren muchachos, nosotros nos vamos, se fueron, se retiraron y 2 se quedaron discutiendo con los agentes. Entonces dice usted, aquí no hay resistencia con agravación específica, aquí hay solo resistencia, porque nosotros nos opusimos a que ellos hicieran su trabajo. Pero éramos solo 2, sí señores, pero hay uno que es maestro. Y entonces acá establece esas circunstancias. 4. Si por consecuencia, me refiero, perdón, maestro, que sea empleado público, no de profesión maestro. 4. Si por consecuencia de la acción la autoridad hubiere accedido a las exigencias de los agresores. Como dicen, a las buenas cualquiera accede, ¿verdad? Si le está ofreciendo el gran arma de fuego ahí y se lo está poniendo en la cabeza al policía, pues obviamente él va a acceder. Y entonces, ¿qué va a decir? Yo no le hice nada, yo solo saqué el arma. Sí, pero se lo puso en la cabeza y entonces el otro pobre, mejor más vale irnos de acá, evitar cualquier problema, pero eso es constitutivo de un delito, porque accedió a lo que el sujeto activo estaba realizando, derivado a la amenaza que se le estaba dando, al acometimiento. 5. Si se pusiere manos en el funcionario, autoridad o agente en ella. Lo golpearon, ¿sí? Un puñetazo le dieron al policía.
Bueno, continuamos, jóvenes. Estábamos analizando el artículo 410 en cuanto a las agravaciones específicas y establecíamos en cuanto a si se pusiera en manos en el funcionario, autoridad o agente. Y entonces ahí podríamos determinar las circunstancias en las cuales se podría devenir algún tipo de agravación. O sea, el golpe, la resistencia o la oposición, para no entrar en contradicción con los tipos penales, podemos determinar el extremos en los cuales haya ese tipo de conducta ilícita en cuanto a una agravación específica. Entonces, vamos a determinar del contexto del caso para poder establecerla, encuadrarlo en atentado o en resistencia. Y si se diera uno de esos presupuestos del contenido del 1 al 5 del 410, pues entonces ya va a ser con agravación específica. ¿Dudas, jóvenes? Aquí en estos casos, por ejemplo, yo he visto a veces que normalmente cuando usted ha mencionado bastante de ahí estudiantes y eso, a veces yo he visto que de repente alguna autoridad está deteniendo a un estudiante y llegan otros estudiantes con palos a querer defenderlos. Ahí los primeros al resistirse estarían cometiendo resistencia y los segundos estarían cometiendo atentado con agravación específica, ¿verdad? Ahí todos cometerían resistencia, porque todos estarían actuando. Pero habría que ver, Josué, o sea, el caso que los ponía yo acá, porque sabía que alguien podía preguntar en cuanto a eso de la autonomía. La policía no puede ingresar al campus central, porque la universidad goza de autonomía. O sea, ellos no pueden ingresar al campus central. Ahora, al centro universitario aquí de Chimaltenango sí, porque esa es una escuela pública y por lo tanto nosotros solo estamos alquilando ese lugar. No, prestado creo que estamos porque ni siquiera pagamos renta. Entonces ahí estamos prestados, ahí nada más las instalaciones para que el centro universitario pueda funcionar. Entonces ahí no podemos hablar nosotros de autonomía. A veces, la vez pasada vi un par de estudiantes que estaban tomando dentro de las instalaciones, les fueron a llamar la atención, entró la policía y estaban alegando ellos de que la universidad goza de autonomía. Entonces primero ubicémonos dónde estamos. Entonces yo no puedo ir a alegar a su casa a decir, yo estoy en mi casa si estoy en la suya. Entonces obviamente, ¿verdad? Ahí no hay autonomía, o sea, en la federal no hay autonomía. La autonomía es en el campus central. Ahora, ya el caso concreto que usted me anotaba, ahí lo que hay es resistencia de todos. Obviamente, detener a todos es casi imposible, pero con que detengan uno ahí va a ser resistencia. Por resistencia lo van a procesar. ¿Qué tal? ¿Alguien más, por favor? ¿Quién estaba pidiendo la palabra? Ronnie, creo, ¿le alcancé a oír? Era yo, pero si no, que hable Sergio. Por favor. Por favor, Sergio. Perdón, Luz. En el numeral número 3 dice hecho que fuere por funcionario, autoridad o agente de la misma. Aquí también aplica el término empleado público. Fíjese que es bien discutido. Nosotros hemos tenido, y por eso le decía yo de un maestro, hay que tener cuidado. Si vamos al texto literal, como dice el artículo 10 de la ley del organismo judicial, y a lo que dice la ley de servicio civil, tendríamos que entender que solo son los de elección popular, funcionarios. No nos habla empleado público. Sin embargo, hay casos en la Cámara Penal que se han discutido y sí los han procesado por esa conducta. Por eso le decía yo de los maestros. Son criterios que se han manejado. Si vamos al texto literal de lo que dice y al sentido de las palabras, solo caben funcionarios, los empleados no. Pero hay jurisprudencia en las cuales se han ido los empleados públicos. Entonces, para que lo tomen en cuenta. O sea, a veces nosotros decimos, pero el texto y que la ley debe ser interpretada a favor, también veamos la jurisprudencia que a veces nos complica la situación y nos aclara. Muchas veces nos aclara, pero en algunos nos complica más la situación. ¿Alguien más? Perdone, licenciado, ¿qué Ahora sucede? sí, por favor. Perdone, ¿qué sucede si en atentado con agravaciones específicas hubieran dos presupuestos? Por ejemplo, 3 funcionarios cometen atentado contra una autoridad. Entonces ahí la pena solo quedaría igual agravada una vez, que quedaría 1 año y 4 meses a 6 años. Pero al momento de colocar el análisis, se colocaría que esa agravación específica por dos presupuestos. Depende de la conducta que vaya a cometer. Exactamente, o sea, actuaron los 3 y entonces cada uno va a enfrentar proceso por atentado con agravación específica. ¿Por qué? Porque fueron 3. Ajá.
pero solo por ese delito. Ah, bueno, gracias. ¿Alguien más? Lick, buenas. Buenas noches. Te saluda Ronnie. Mire, Lick, solo con una... Lo dejé dormido desde ayer, ¿verdad? Con la revisión. No, ahí estamos bien. Jodidos, pero ahí estamos. Bien Mire, Lick, asustado. entonces, así como decía Luzma, o sea, ahí se habla de 3 funcionarios públicos, pero aquí en este caso que dicen el 2, si el hecho fuera cometido por 3 o más personas, pongámosle que fueran 4 personas, ¿se agarra por las 4 o se le pone sanción a cada una de las personas? Sí, a cada se una. agarraría el delito individual. Ellos entrarían por 4 personas, o sea, 4 no permiten que la policía los detenga, porque ellos están escandalizando en la vía pública. Vienen los 4 y arremeten a los agentes. Entonces, pero uno fue el único que le pegó el gran puñetazo a la policía y que todavía le queda marcado ahí el día siguiente. Pues entonces ahí lo que hay es resistencia con agravación específica por cada uno, porque el presupuesto de la ley dice que 3 o más personas hayan cometido el delito. Entonces, aquí en este caso específico son 4 que no querían que los detuvieran, pero ellos estaban escandalizando, estaban borrachos, estaban escandalizando, y entonces acá ellos cometerían, cada uno de ellos, resistencia con agravación específica. Se individualiza la pena ahí de cada uno, ¿verdad? Exactamente, por cada uno le corresponde la pena. Así, porque si no, imagínense, ¿cuánta pena tiene acá de resistencia? De 1 a 3 años, 1 año para cada uno, porque así cumplirían entre los 3. No tendría que ser, es pena por cada conducta que hayan cometido. Juan, Carlos, Mario y René cometieron el delito, pues a Juan, Carlos, Mario y René hay que imponerles la pena de 1 a 3 años más una tercera parte. ¿Sí? Vaya. Entonces usted ahorita habló de que de los 3 o 4, 3 fueron los que hicieron el relajo y 1 fue el que le metió el sopapo. O sea, a este otro se puede individualizar como en el punto 5. O sea, ¿sería otro tipo de agresión ahí? ¿O sería el mismo? No. ¿Sería lo mismo? No, esa es la misma. Lo que pasa es que acá, recordemos nosotros que hay delitos de acción y de omisión. Si en el lugar hay 4 y 1 es el único que pegó, ¿qué hicieron los otros 3? Consintieron lo que su propio compañero hizo. Ellos debieron, en todo caso, evitar que agrediera al policía. ¿Qué pasa? Y eso sí les puede venir en el ejemplo, en el examen. 3 personas están escandalizando, están totalmente ebrias, están tirando botellas de vidrio a las puertas de los vecinos. Llegan los agentes de la Policía Nacional Civil a tratar de calmarlos, derivado que ya hay quejas de vecinos que están escandalizando, están dañando la propiedad privada. Los que estaban escandalizando, 2 de ellos deciden calmarse, se quedan parados y le dicen a los agentes que tranquilos, que ya ahí queda la cosa. Sin embargo, hay otro que viene y empieza a golpear a los policías. Ellos intervienen en ayuda de los agentes de la Policía Nacional Civil para que eso no continúe. Ellos ni siquiera agreden, sino que ellos apoyan a los policías, logran neutralizar a la persona. Esta persona borracha es karateca, trataba de agredir a los policías, de hecho ya había golpeado a 1, y entonces como estos 2 también son, pero lo ebrio les estaba costando, pero su aprendizaje de artes marciales logró neutralizar a esta persona. Se lo entregan a la policía y la policía se lleva a los 3. ¿Será que los 3 cometieron el delito? Yo considero que no, porque uno fue el que estuvo agrediendo, las otras 2 personas estuvieron a favor tratando de prevenir que se llegara a cometer el delito. Seguro. Sí, porque como no se metieron, o sea, ya estaban tranquilos y no se metieron al problema, como usted lo comentó en el caso anterior, que ellos trataron de calmar las aguas y como que se pusieron a favor de los policías. Yo creo que los 3 cometen el delito, solo que uno lo agrava. Había una dama que escuché la voz por ahí. ¿Quién quería hablar? No, el licenciado yo. Todo, Jenny, conteste pues.
No, yo apoyo lo que acaba de decir mi compañero Rudy, que sí los tres cometían el delito, pero uno se agravaba la pena, o sea, el delito, perdón. Vean, jóvenes, cometen el delito lo que decía Ronnie. Es que Ronnie, como ayer le dije que defendiera sus casos, entonces está así todavía como a la defensiva. Entonces, por eso es que discute. Ustedes lo han escuchado que cambió ahora su actitud, porque le dije que las revisiones conmigo ahora no van a ser que quiero saber cómo me fue. No, usted defiéndame su caso. Me dice, yo contesté tal delito, dígame por qué lo contestó, convénzame. Entonces, ya no se trata de decir, mire, era tal y tal cosa, porque tampoco es para que sea esa forma de revisión, sino que me tiene que defender. Entonces, por eso Ronnie ya aprendió que así se debe de hacer. Vean, pues, no pueden existir a los tres porque los otros dos no hicieron nada. O sea, cuando llega la policía, sí ve que hay destrucción a la propiedad privada. Ellos pueden ser encausados por otro delito. Sin embargo, lo que estamos aquí nosotros ocupándonos del atentado, aquí no lo hay. Ellos, como no hay heridos, no hay personas lastimadas, más allá de puertas, paredes lastimadas y envases quebrados, que sí los tres lo hicieron. ¿Qué estaban haciendo ellos? Escandalizando en la vía pública. ¿Qué cometieron los tres? Una falta contra buenas costumbres. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ellos sí cometieron falta contra buenas costumbres por estar escandalizando bajo efectos de licor. Ahora, de los delitos que nosotros estamos discutiendo, solo uno cometió resistencia, porque él agrede a los policías. Los otros no omitieron ayudar a los policías, sino por el contrario, los ayudaron. Entonces, ellos no cometen delito de resistencia. Ellos cometen únicamente la falta contra buenas costumbres. Si a eso queremos ir, y entonces ellos quedan impunes, ellos no hicieron nada. No, sí hicieron, pero previo a ese hecho, lo que nosotros estamos discutiendo. O sea, ellos andaban escandalizando en la vía pública, falta contra buenas costumbres. Pero el otro cometió una falta y aunado a eso, se le agrega resistencia con agravación específica, porque él golpea a los policías. A los otros dos, ¿por qué no les podemos imputar eso? Porque ellos permitieron que los policías pudieran neutralizar a esta persona y lo pudieran detener. De lo contrario, no hubieran podido. Entonces, esto conlleva a que solo a uno se le va a aplicar resistencia con agravación específica. No por el contenido que sean tres, sino porque él los agredió. Entonces, ahí es donde viene a agravarse. Y ellos que iban a cumplir su función. ¿De qué? De detenerlos porque estaban escandalizando en la vía pública. Y él, en lugar de dejarse, sino que él se opone y agrede a un policía. Entonces, ahí se puede decir, se pusiera manos en el funcionario. Pues ahí lo agredió, ahí lo golpeó. Entonces, ahí es donde viene la circunstancia de poder establecer. Y a lo que me decía Josué, Sergio, ¿no? Quien me preguntó de lo que viene acá. En algunos casos, la defensa me ha llegado a argumentar y me dice, ahí dice manos a funcionario. Y él le pegó a un agente de la PNC. Y el agente de PNC es empleado, no es funcionario. Y ahí es donde yo les digo, la Corte nos ha dicho que se equiparan las mismas circunstancias. Y entonces hemos tipificado resistencia. Entonces, por eso, es que es bien discutible esto en nuestro derecho penal y entonces nos deja cada cosa que a veces, en lugar de alumbrarnos más el foco, nos lo apaga más, no solo vamos mal y terminamos peor. Pero ahí tenemos que ir leyendo para ir aclarando todo ese tipo de cosas. Y por eso es el mundo de derecho, para que nosotros vayamos ampliando nuestro conocimiento, porque solo la ley no nos alcanza. ¿Dudas, jóvenes? Perdone. Diga, Luis. O sea, ya más o menos me está quedando esto, pero no me queda bien claro el que, por ejemplo, si fueran dos que estuvieran cometiendo el delito de resistencia, pero a uno se le agrava por ser funcionario o empleado público. Sería individual la tipificación. De los dos que están cometiendo el delito de resistencia, uno es funcionario. No, ahí sí le cabe a él solo por funcionario, como usted me está diciendo que solo son dos, ¿sí? Y él agrede, por ejemplo, a los de la PMT, que son funcionarios. O para que no, ustedes me digan, porque en el caso les voy a poner otro funcionario, otro empleado público, más decir, no, es que yo solo me lo sé con policías, no me lo sé con otro funcionario. Entonces mejor pongamos al alcalde.
¿sí? Él también es un funcionario. Viene la persona, 2, ¿sí? El alcalde del municipio X está tomando en una cantina aquí en Chimaltenango con su vecino, están tomando los dos, entra el alcalde de Chimaltenango y dice, ya viene este hijo de tanto, y que no sé qué, y empiezan a discutir y terminan golpeando al alcalde de Chimaltenango. Entonces, aquí lo que hay es atentado con grabaciones específicas, porque el alcalde no está a una actividad propia de su trabajo. Él llegó a la cantina a compartir o a platicar o algo, lo que menos hizo es a su función de alcalde. Entonces, él llegó, pero eso no lo deja de ser el alcalde. Y entonces viene y es agredido, acometido contra él por estas dos personas. Entonces, ahí vamos, atentado con agravación específica por el alcalde del municipio X. Y atentado únicamente contra el otro, porque eran solo 2. Ahora, si hubieran sido 3, ahí sí. No solo porque el otro es funcionario, sino porque eran 3 o más personas. Entonces, ahí sí, los 3 se van con atentado con agravaciones específicas. Pero como usted me dice, son 2, uno es funcionario y el otro no, entonces él, por ser funcionario, sí sería atentado con agravación específica y el otro, como no es funcionario, solo se quedaría como atentado. Ya. Gracias, Lick. Lick, disculpe una pregunta. Por favor. En el ejemplo que usted daba de que los otros ayudaran a que no le siguieran pegando al policía, pero en el caso de que no hubieran ayudado. No. Ahí sí estaban feos los 3 por la resistencia con agravación específica. Sí, si se hubieran quedado solo viendo, por decirle algo, ¿sí? Solo se quedaron viendo y el otro se está divirtiendo con los policías, porque como él es cinta negra, los está cachimbeando a los policías y ellos solo están viendo y se están riendo de los policías como les están pegando. Sin embargo, llegan otros policías y ahí lo logran neutralizar. Ellos sí se van por resistencia con agravación específica. ¿Por qué? Porque ellos omitieron prestar auxilio cuando tenían el deber de hacerlo. Gracias, Lick. Y no se los complico más porque hay más cómo complicárselos, pero mejor dejémoslo ahí, si no van a terminar sufriendo. Bueno, vamos entonces, 414. Quien desobedeciere abiertamente una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de sus atribuciones será sancionado con multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Típico caso. Medidas de seguridad. La mujer, enojada con el marido porque todos los días llega tarde, fue a decir al juzgado de que su esposo la maltrata. Le dictan medidas de seguridad y ordenan que el marido se vaya de la casa. El marido dice que ama mucho a su esposa, regresa. 3 días después, la esposa pues no dijo nada, dejó que entrara el esposo. 3 días después tuvieron una discusión, ella llama a la policía y les dice que su esposo está en la casa y que no hizo caso a las medidas de seguridad para que él se fuera de la casa. ¿Qué delito hay ahí? Desobediencia. A él lo sacaron de la casa, a él hicieron favor de ponerle sus maletas en la puerta de la casa para que no le costara entrarla a traer, sino que solo las tomara de la puerta de su casa y se fuera. Pero él no hizo caso, las entró y se quedó otra vez adentro. Eso es desobediencia. Es lo que dice quien abiertamente desobedeciera una orden de un funcionario o autoridad o sus agentes. Entonces, acá le están diciendo, váyase, y no se va. Si le hubieran dicho, quédese, le aseguro que se va, porque aquí en Guatemala lo hacemos todo a la inversa. Entonces, si le dicen, ame a su esposa, quédese en casa, le aseguro que hace lo contrario, se va. Pero como le dijeron, usted es agresor, váyase de su casa, entonces dice, no, yo me quedo. Y se queda, y eso es desobediencia. ¿Sí? ¿Estamos claros? El 414 bis. La verdad, yo tengo una anotación que es inconstitucional. Estábamos hablando con un juez y me decía, no me dejó con certeza, le dije que los dos lo íbamos a buscar, que supuestamente ya está vigente la norma otra vez. Entonces, mejor no lo vamos a ver, lo vamos a analizar posteriormente. Yo tengo que es inconstitucional según expediente 2105-2016. Entonces, vamos a verificar eso porque sí estamos pendientes de poder determinar en cuanto al incumplimiento de particulares a cita de legislativos. Entonces,
ellos decían que si un particular era citado al legislativo, iban a ser procesados si no llegaba. Entonces, yo lo que tengo entendido es que con funcionarios sí está vigente, pero con particulares no, que fue declarada inconstitucional. Pero él me sembraba la duda, entonces vamos a verificar primero eso antes de analizar ese artículo. De todas maneras, si no lo vemos, no entra al examen, así que no se me preocupe, pero a mí no me interesa tanto que los voy a examinar, sino que quede clara las cosas. Pero el próximo día de clases vamos a ver eso, porque eso lo platicábamos el viernes por la tarde, con que él me preguntaba, yo le decía que para mí está en el 5 ciudades, le citaba el expediente, él me decía que no, que él tiene entendido que posteriormente el Congreso volvió a discutir la norma y que la puso en vigencia. Entonces vamos a ver eso. Bueno, vamos entonces, 415. Desorden público. Quienes turbaren, comete el delito de desorden público, quienes turbaren el orden en la audiencia de un tribunal o en los actos públicos o sesiones de una corporación o cualquier autoridad. Entonces, por ejemplo, a usted el otro año lo van a empezar a mandar a audiencias, ¿sí? Le van a decir, vaya a haber audiencias porque tiene que saber cómo se lleva una audiencia primera declaración, una medida desjudicializadora, un criterio de una acusación, un ofrecimiento de prueba, una reforma del autoprocesamiento, una revisión de medida de coerción, una constitución de querellante adhesivo, una constitución de tercero civilmente demandado. Entonces, todo ese tipo de audiencias lo van a mandar. Pero como nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a ponernos a platicar y se nos olvida a veces dónde estamos. Ahorita con la pandemia, pues solo se les ha dicho entren 1 por 1 o de 2 en 2, a lo más. Pero cuando no hay pandemia, si llegan 5, entren los 5. Y a veces llegan y comienzan a platicar. Se les olvida dónde están. Entonces, en un momento dado es turbar el orden de la audiencia de un tribunal. Entonces, hay que tener cuidado. O las reuniones de la corporación, el consejo municipal o de cualquier autoridad que esté en reunión. Por ejemplo, reunión de jefes de la Policía Nacional Civil y llegamos nosotros que nos robaron y entro gritando yo, por favor, auxílieme, que no sé qué. Eso es desorden público. Ellos están en una reunión. Para eso están sus canales donde se deben presentar las denuncias. No que yo llegue a gritar en una reunión de jefes de policías. Entonces, por eso dice, cuando estén ellos en actos públicos o en sesiones de una corporación o cualquier autoridad. 2. Quienes causaren tumulto o turbaren gravemente el orden de un establecimiento público o abierto al público en centros de cultura o destinados a reuniones ocasionales o permanentes, espectáculos, solemnidad o reunión numerosa. Entonces, provocar un escándalo o establecer, turbar o estorbar, como se dice comúnmente, un orden en un establecimiento público, por ejemplo, en una iglesia, de las cuales obviamente son actos solemnes o de autoridad, que en la toma de posesión, por ejemplo, del alcalde municipal, que es un acto solemne que se realiza en los pueblos, y consecuentemente de las autoridades también elegidas por las comunidades, que son actos solemnes en los cuales no se puede llegar a interrumpir así por así, son, aunque usted no lo crea, pero a la persona que lo nombran de alcalde auxiliar, para él es algo muy importante, y de hecho lo reconocen así como parte del derecho ancestral. Aunque sean nombrados por los alcaldes, ellos dicen, no, nosotros somos la autoridad aquí en la aldea, en la comunidad. Ahora los cocoes son otros que no tienen nada que ver, pues, pero ellos se creen autoridades, ellos son enlace de organización y de desarrollo entre la comunidad y la municipalidad. Ellos no tienen función de autoridad, pero en algunos lugares hablar con el cocoe es como hablar con Dios, pero eso es otra cosa totalmente distinta. 3. Quienes en lugar público o en cualquier asociación o reunión numerosa ostentaren lemas, banderas o símbolos que provoquen directamente la alteración del orden. Entonces, acá no lo hemos tenido nosotros, o últimamente no recuerdo algún caso, pero trayendo una similitud de este caso a nuestro país, lo que estuvo sonando hace 2 años, porque el año pasado por la pandemia se evitó todo tipo de manifestaciones, lo que hacía el Estado de Cataluña en España. En todo tipo de reunión, ellos sacaban la bandera de Cataluña. En los partidos de fútbol en Madrid o en cualquiera de los estadios de Madrid, ellos sacaban las banderas de Cataluña. Entonces, eso provocaba cierta molestia, cierta alteración en el orden de las comunidades donde ellos se presentaban.
Ellos en ese tiempo estaban en una solicitud bajo protesta de la independencia de Cataluña con España. Entonces, siempre se daba ese tipo de cosas. Aquí en Guatemala, pues últimamente no ha habido. Recuerdo en la historia leer en cuanto a reuniones en las que se sacaban banderas del EGP, Ejército Guatemalteco de los Pobres, pero a la vuelta los mataban, pues. Entonces, eran cuestiones bien complicadas porque era un conflicto interno que había en Guatemala. Entonces, lejos de alterar un orden, era echarse color, que era guerrillero y que había que matarlo, porque esa era la consigna en nuestro país. Entonces, lejos de provocar un desorden, lo que provocaba era su muerte. Entonces, los movimientos más fuertes que podíamos ver era eso que se daba en España. Pudimos ver o podemos leer nosotros, en cuanto siempre en toda actividad pública, ellos sacaban las banderas de Cataluña para poder promover su independencia. 4. Quienes impidieren o estorbaren a un funcionario el cumplimiento de un acto inherente a sus funciones. Los responsables de desorden público serán sancionados con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 250 a 2.500 quetzales. Entonces, en el último caso es impedir o estorbar a un funcionario el cumplimiento de un acto o de sus funciones. Entonces, aquí no es acometimiento, aquí es estorbarlo, ¿sí? Por ejemplo, llega a una actividad, por ejemplo, de un empleado, por ejemplo, el alcalde, a un cabildo abierto que se le ha convocado para explicarle a la comunidad. ¿Y qué hacemos nosotros? Para evitar que sea escuchado el alcalde, vamos a poner bocinas a todo volumen, y cuando empieza a hablar el alcalde, le subimos volumen a las bocinas, y entonces ahí lo que estamos haciendo es impidiendo o estorbando que la persona escuche. No lo estamos acometiendo, porque si no vamos a cometer atentado o resistencia. Aquí lo único que estamos haciendo es impidiendo o estorbando en una labor que él estaba para explicarle a la gente. Entonces, ahí es donde puede cometerse el delito de desorden público. ¿Dudas, jóvenes? Sí, buenas noches. Buenas Disculpe, noches, solo con una pregunta. Dígame. Yo me quedé con la duda de, por ejemplo, no sé si cometieran el delito de desorden público, digamos que en una escuela pública, en una escuelita pública hubiera una reunión de padres de familia con el director y maestros de este establecimiento, y que uno de los padres de familia se pusiera a hacer desorden o a decir cosas ahí que no está de acuerdo, digamos, en lo que están exponiendo las autoridades de la escuelita. No sé si entraría dentro de esto. Exacto. Ahí lo que puede haber es un desorden público, lo que podría haber, porque él muestra su conformidad e impide que se pueda realizar la labor que está realizando el movimiento de maestros. Pero la situación es que para que haya un atentado o resistencia, en todo caso debe él faltarle el respeto o alguna cuestión. Ahora, si los maltrató y todo, entonces lo que hay atentado. Ahora, si los golpeó, entonces ahí hay resistencia. Ah, muy bien, licenciado. Gracias. Muy bien. 416. Ultraje a símbolos nacionales. Quien públicamente ultraje, menosprecia o vilipendie bandera, emblema, escudo o himno nacional será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Para aquellos nacionalistas que les salió el azul y blanco en el examen, aquí está el artículo. Porque en el caso que les ponía yo, que quemaron la bandera de Estados Unidos, me dijeron que aquí no hay delito, que si fuera la bandera guatemalteca, sí debiera existir delito, pero no, porque era una bandera extranjera, por lo tanto, no hay delito. Entonces, como le salió el azul y blanco a relucir ahí meros nacionalistas, aquí está el delito, ¿sí? O sea, que sí hay delito si se llega a maltratar de manera pública a un símbolo extranjero. Y también hay delito si se ultraja un símbolo nacional. Entonces, las dos conductas son tipificadas, pero con distinta normativa. Entonces, por eso es que sí lo hay. Acá es lo que ya hablamos. Aquí, ultrajar, menospreciar o vilipendiar la bandera, el emblema, el escudo, el himno, la marimba, ¿sí? Porque la marimba ya es un símbolo nacional. Entonces, ya establecemos sobre ese extremo de poder cometer este delito. ¿Estamos? 417. Violación de sellos.
Violación significa la alteración, no aquella del 173. No me va a decir usted, era un degenerado sexual porque violando un sello, eso no se hace. No tiene que ver nada esa violación. Se lo digo porque es que en los exámenes uno encuentra cada cosa que mejor lo aclaro antes, que no me van a contestar eso. Quien violare sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la integridad de una cosa será sancionado con multa de 500 a 5,000 quetzales. Ustedes han visto en diligencias de allanamiento que realiza el Ministerio Público y deja selladas las casas, ¿sí? Y llega la persona y dice, yo soy el dueño y yo abro esa puerta. Ahí hay violación de sellos. No se puede ingresar, está sellada. Lo más común que tenemos nosotros es, los que trabajan en el Ministerio Público me entenderán mejor, pero los que no, hay unas evidencias que maneja el Ministerio Público, así le llamamos a todo objeto que es encontrado en un escenario criminal. El escenario criminal es donde se cometió un hecho delictivo. Y entonces, cuando hay en ese escenario, la Fiscalía recolecta todo lo que hay ahí. Encontramos piedras, porque si hay un muerto y aparentemente fue herido con piedra y hay unas piedras manchadas con sangre, se recogen esas piedras y se embalan, ¿sí? Embalar es guardar, es resguardar bien el objeto, ¿sí? No embalar, como diría el chino, ¿sí? Eso es otra cosa, embarrarse es otra cosa. Entonces, embalar, o sea, guardar debidamente la evidencia. Generalmente se meten en sobre y entonces eso se sella con cinta adhesiva membretada por el Ministerio Público y entonces ahí queda debidamente sellada. No se puede abrir, solo con autorización judicial o en su defecto que el Ministerio Público deje constancia por qué y para qué abrió esa evidencia. Y entonces, solo así, pero que deje constancia. De lo contrario, si solo decir, si nosotros lo le voy a poner otro sobre y lo veo, cuidado, porque generalmente esas evidencias quedan firmadas por todos los sujetos que estuvieron presentes. Y puede ser que una firma no tenga, y entonces ahí se va a establecer que fue violado ese sello. Entonces hay que tener mucho cuidado. A eso es lo que se refiere. A abrir sellos que estén puestos por autoridad para asegurar su conservación o su identidad. Entonces, por ejemplo, últimamente la Fiscalía de Extorsiones utiliza mucho el artículo 217 del Código Procesal Penal, resguardar la identidad de la víctima. Entonces no se dice quién es el denunciante, solo se dice una persona de sexo masculino y los datos están debidamente resguardados en un sobre. Ese sobre está debidamente sellado. Ese sobre no se puede abrir, salvo con autorización judicial. El juez que autorice a abrir y se debe mantener sellado nuevamente por resguardo de la identidad y la seguridad de la víctima, ¿sí? Entonces, a eso se debe esa violación, la alteración que pueda sufrir. ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿O nada me entendieron? Bueno, lo sabré más adelante. Capítulo 2. De los delitos cometidos por funcionario o por empleados públicos. El capítulo 1, en particulares, cometen el delito. Aquí lo cometen funcionarios o empleados públicos. Entonces, un particular no puede abusar de autoridad porque no la tiene. ¿Quién abusa de autoridad? El funcionario o el empleado público. Entonces, por eso acá, el sujeto activo en estos delitos toda la vida va a ser un funcionario o empleado público, ¿sí? No puede ser un particular. Vamos, todavía tenemos 5 minutos. Abuso de autoridad. Comete delito de abuso de autoridad el funcionario o empleado público que abusando de su cargo o de su función ordenare. Vean cuáles son las conductas. Ordenar, que es lo común de un abuso de autoridad. Realizare, ¿sí? Él lo hace, no está ordenando, no, él lo hace. O permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública de terceras personas, sean particulares o funcionarios o empleados públicos, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial
Igual sanción se impondrá al funcionario o empleado público que usare apremios ilegítimos o innecesarios. Los apremios es aquella exigencia de fijar plazos de los cuales no lo establece la ley. Entonces, ahí podría fijarse apremios, indica acá. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un claustro de maestros en su escuela educativa, estamos hablando de escuela oficial, ¿verdad? O sea, escuela de gobierno, escuela del Ministerio de Educación. El claustro de maestros está compuesto de 20 maestros. Hay un director y su demás claustro de maestros. El director tiene conocimiento que la maestra de tercero primaria golpea a sus alumnos. Tiene entendido que ella, por las mañanas, les pregunta las tablas de multiplicar a sus alumnos. Y quien conteste mal, le aplica 5 reglazos en la mano. Ella tiene conocimiento de ese hecho, sin embargo, no dice nada. Llega a oídos de las autoridades departamentales de educación, inician una investigación administrativa y efectivamente ellos entrevistan a padres de familia en los cuales los niños les han dicho que la maestra sí les pega. Presentan la denuncia al Ministerio Público y entonces ahí se va procesada la maestra y el director. ¿Por qué? Porque la maestra, abusando de su autoridad, ya no puede aplicar violencia, ¿sí? Tendrá que utilizar otros métodos para que los niños aprendan las tablas, pero no golpearlos. Entonces, acá se va por abuso de autoridad. Ella tiene autoridad sobre los alumnos, pero no para golpearlos. Y el director se va porque él permite que ese acto arbitrario lo siga cometiendo la maestra, ignorando llamarle a la reflexión y que no cometa ese delito. Entonces, ahí hay un típico director pudiendo evitar esos actos de violencia en contra del alumno, omite realizar funciones de su cargo. Y entonces él comete el mismo delito comparado a él. Y aparte va a haber incumplimiento de deberes, pero eso va a ser otro delito que se le va a sumar más adelante. No sé quién estaba pidiendo la palabra. Sí, licenciado, disculpe, buenas noches. Por favor. Esto es nada más al sector público, ¿verdad? En el caso de... Sin embargo, la vamos a agregar. Solo es para funcionarios o empleados públicos. Si fueran particulares, podríamos hablar de maltrato contra personas menores de edad. Rolling, por favor. Sí, Lick, mire una pregunta. Ahí en el artículo menciona que, digamos, ahí realizar o permitir cualquier acto arbitrario, ilegal en perjuicio de la administración pública, de terceras personas o de particulares. A esa parte no muy le entiendo. O sea, por ejemplo, que si hubiera sido el director, tuviera conocimiento de que una persona particular que no fuera mi empleado público hiciera, digamos, golpeara a un niño y él no dijera nada, también incurriría en este delito, ¿no? Si no dice nada, nadie lo va a saber. Es que aquí va a ser con denuncia, generalmente. Pero si lo denunciaran y dijeran que el director o sea, digamos, tiene conocimiento de esto y él no da parte a las autoridades. Él comete el delito. Ahí hay abuso de autoridad. Porque él tiene que denunciar. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, estamos a menos de un minuto, nos vamos a quedar hablando solo, ya son las 7:30, ustedes tienen otra clase, entonces suspendemos acá. Feliz noche, nos vemos el día viernes entonces, por favor.